Hola, bienvenidos. Son las 9 de la noche en Moscú. Un momento de contarles las noticias más destacadas de la jornada aquí en RT. Comenzamos. La austeridad mata. Con esa consigna, cientos de griegos indignados salen a las calles por segundo día consecutivo en una marcha contra las medidas de ajuste. Las protestas se iniciaron frente al Parlamento con un homenaje al jubilado que se suicidó en este mismo lugar por no poder pagar sus deudas. La multitud reclama que se ponga fin a las medidas de austeridad aprobadas por el Ejecutivo heleno bajo la presión de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. La movilización convocada en la jornada anterior desembocó en enfrentamientos con la policía. Los agentes del orden emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que les lanzaban piedras y cócteles Molotov cerca de la sede del Parlamento. En Francia, el presidente Nicolas Sarkozy ha sugerido que se suspendan las contribuciones de su país al presupuesto común de la Unión Europea y dijo que España ha perdido la confianza de los mercados. Mientras, tras el fracaso de la subasta de los bonos españoles, las bolsas europeas sufrieron un serio retroceso. Y en el mismo país, en España, surgen controversias sobre el origen de su abultada deuda soberana. Francisco Guaita nos amplía este tema en el siguiente reportaje. El ser el país con más kilómetros de autovías de toda Europa refleja el gasto desmesurado que ha vivido España en los últimos lustros. Lo mismo pasa con los kilómetros de vías de tren. España ha construido la red de alta velocidad más extensa de todo el viejo continente. Pero con la deuda ahogando la economía española, es en el sector de la construcción donde se pone de manifiesto la frustración de muchos ciudadanos por el despilfarro del dinero público. Inversiones desproporcionadas por toda la geografía. El Estadio Olímpico de Madrid es un ejemplo, casi inutilizado y con un gasto para levantarlo de 45 millones de euros. O el aeropuerto de Castellón con un coste de más de 150 millones de euros y constantemente semivacío. Y la lista de proyectos faraónicos suma y sigue. Esta es la ciudad del circo a las afueras de Madrid. 120 millones de euros de una obra que ahora está paralizada y abandonada. Una construcción que desde el inicio fue polémica porque se tuvo que demoler una biblioteca y un parque público. Todas estas cifras resaltan más ahora que el gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado el mayor tijeretazo a los presupuestos del Estado en los años de democracia del país. 27.000 millones de euros en recortes de gasto público, o lo que es lo mismo, todo el Producto Interior Bruto de Honduras. El Ejecutivo asegura que ha recibido el peor legado económico posible y cree que no hay otra alternativa para hacer frente a la crisis y a los compromisos con Europa. Esto es lo que hay que hacer para corregir los errores y los incumplimientos del pasado y para no ponernos en una situación aún peor de la que estamos. No obstante, hay quienes creen que la deuda del Estado no es ni ha sido elevada en los últimos años. Una muestra de ello es que cuando el país tenía superávit, los sectores de educación o sanidad en España seguían gastando menos que el promedio europeo. Es más, a pesar de que el gobierno ha asegurado que la deuda estatal va a incrementarse en 10 puntos en el 2012, el actual déficit público español es muy inferior al de Alemania, Francia o Reino Unido. En España, ni de lejos, ha sido el gasto excesivo de las administraciones o los gobiernos que han producido esta crisis. Es un desenfoque total el achacarlo al despilfarro la crisis, ni muchísimo menos. La deuda privada ha pasado de puntillas en la opinión pública, pero paradójicamente, esta sí que está por encima del promedio europeo. Los débitos de las familias y de las empresas son 4 veces superiores a la deuda estatal y representan el 80% del endeudamiento total en España. Mariano reconoce que los propios españoles han sido cómplices de la crítica situación económica que vive el país. Muchos ciudadanos se han apoyado en las tarjetas de crédito para vivir a un nivel más alto y eso, según él, ha resultado ser un espejismo. A todos nos gusta vivir bien y tener, pues eso, propiedades, buenos vehículos, por llamarlo de alguna manera, una ilusión. Y claramente mucha gente ha vivido por encima de sus posibilidades. Algunos expertos, sin embargo, quitan responsabilidad a los propios ciudadanos y cargan contra el modelo económico que ha incentivado el endeudamiento para tener una casa o un coche. Una burbuja económica en donde los bancos abrieron sin control el grifo de los créditos y que actualmente ha perjudicado a una gran mayoría de la población. Nos han engañado a todos. Esto es un gran fraude global. Un fraude global que hace que todo el sistema haya funcionado para que se enriquezcan unos pocos, normalmente en el sector financiero, y los grandes promotores. La pregunta final es, ¿habremos aprendido para el futuro?
Mientras tanto, España afronta un largo camino en donde las deudas y los intereses que tiene que pagar a los mercados por ellas son uno de los mayores obstáculos en el país. Francisco Guaita, RT, Madrid.